En el caso de los bienes inmuebles, de las compras, ventas, incluso donaciones de bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, lo recomendable, lo legalmente recomendable, es que este tipo de actos se realice ante notario público, un trámite notarial. El notario público, para que autorice una compra, una venta, incluso donaciones o que alguien deje en testamento un bien inmueble, pues se va a cerciorar que la persona que se ostente como propietario, como titular, lo acredite. En este caso, por ejemplo, cuando se trata de vender, pues le va a solicitar a la persona que pretende vender que acredite que es propietaria, que es titular de ese bien inmueble. Le va a solicitar su escritura pública y también se va a hacer una búsqueda en el registro público de la propiedad, precisamente para confirmar que dicha persona en realidad sea la titular y que además ese bien inmueble se pueda vender, porque hay ocasiones en que, por ejemplo, están hipotecados y no se puede vender. Entonces, el notario público se encarga de esta situación y también se cerciora de que la persona que va a comprar pues sea una persona capaz y que sea esa persona, es decir, que no se esté suplantando a nadie. Además, hay ocasiones en que la persona que va a vender un bien inmueble le preguntan su estado civil y si esta persona está casado por el civil, le van a pedir que la esposa o el esposo autorice esa venta. También se le pregunta el estado civil de la persona compradora. Pero bueno, esto es parte de la recomendación que se hace para la compra, para la venta de bienes inmuebles que se realice ante notario público. El notario público es quien se va a encargar de elaborar la escritura pública y esta escritura pública como parte compradora, bueno, como vendedor obviamente va a poner a la persona que vende, pero como nuevo titular pues va a poner a la parte compradora. Se elabora la escritura pública, se detalla que se pone la fecha, el lugar, se detalla qué es lo que se compra, se elabora la escritura pública y a través de esto el notario ya puede mandar un oficio al registro público de la propiedad para que se inscriba al nuevo titular de ese bien inmueble que se compró. Se da de baja al anterior, hay un registro, se da de baja al anterior y se menciona quién es el nuevo propietario de ese bien inmueble. Esto es lo correcto, lo legalmente correcto y lo recomendable, porque ¿cómo va a acreditar una persona entonces que es propietaria de un bien inmueble que lo acaba de adquirir? Porque va a tener su escritura pública. Una escritura pública es un documento oficial que únicamente los otorgan los notarios. Son hojas membretadas con sellos y además porque va a estar inscrito en el registro público de la propiedad. Sin embargo, en muchas ocasiones, en muchos casos, este tipo de actos, compras y ventas, se realiza sin intervención del notario, lo que comúnmente se le conoce como contratos de compra y venta privadas. Se le llama de esta forma porque precisamente no se le da intervención al notario. Tal vez por desconocimiento, tal vez por una cuestión económica, pero son muchas las ocasiones en que se adquieren casas, departamentos de forma privada. Se elaboran contratos, incluso se le puede encargar a alguien que elabore un contrato de una compra, de una venta, y el contrato puede estar muy bien realizado, incluso con testigos, pero se quedan, digamos, en esa parte privada. Y al quedarse en esta parte privada, entonces en el futuro puede tener consecuencias jurídicas. En el futuro puede tener consecuencias jurídicas, pero en el presente la persona que compra ese bien inmueble no tiene un documento público
que lo respalde, que diga que él es el titular, que él es el propietario de esa casa. Lo vuelvo a repetir, no tiene un documento público, no tiene una escritura pública que diga que él es el propietario de esa casa. Entonces, hay ocasiones en que la persona, hagan de cuenta que yo soy el dueño de una casa y se la ofrezco a alguien o alguien me la quiere comprar, lo hacemos de forma privada, hacemos todo bien, es decir, hacemos un buen contrato de compra-venta, y físicamente en ese momento yo le entrego mi escritura pública a la persona que me compra, pero ni aún así eso hace que la nueva persona que acaba de comprar pues tenga un documento oficial que lo acredite como propietario, como titular de una casa. Hay ocasiones que sucede lo siguiente: yo se lo vendo a una persona, le paso físicamente el original de mi escritura pública y tal vez un año después esa persona se lo vuelve a vender a alguien más y lo mismo, incluso hacen un contrato privado de compra-venta, incluso físicamente también le vuelve a pasar mi escritura pública a la tercera persona, por decirlo, pero esa persona queda en esa misma situación. No tiene un documento oficial que diga que él es el propietario, que él es el titular de ese bien inmueble. Hay ocasiones, y esto es lo más grave, en que alguna persona, sin ser propietario, sin ser dueño, digamos, se mete a una casa que ve que nadie vive ahí, o a un departamento de interés social que ve que nadie vive ahí, y lo vende de forma privada. Esto es de lo más grave. En los dos primeros ejemplos que te mencioné, al menos hubo ahí como que una línea de que el dueño de la casa en un primer momento lo empezó a vender, pero en el último caso que te comenté, pues una persona que ni compró la casa pero la vendió. Este último supuesto vamos a hacerlo a un lado porque es más complejo, pero en los dos primeros supuestos que te comenté, que la compra se realizó de forma privada, en un primer momento alguien, un dueño con escritura pública y con su folio de que estaba inscrito en el registro público de la propiedad, se lo vende a alguien de forma privada. Entonces, esta persona que acaba de comprar el bien inmueble legalmente, plenamente, no es propietario de su casa. Y pueden pasar años, y no te exagero, pueden pasar 20 años, 30 años, pero él no tiene un documento oficial que diga, que lo respalde, que él es el propietario de esa casa, ni va a estar inscrito en el registro público de la propiedad. Y lo mismo si metemos el otro segundo supuesto de que una tercera persona lo compró de esta forma, de forma privada. En este tipo de situaciones, para poder regularizar esta situación y que se pueda obtener un documento legalmente oficial en donde diga que cierta persona que compró una casa, un departamento de forma privada, entonces pueda obtener un documento oficial que diga que él es el propietario, el titular, y que quede inscrito en el registro público de la propiedad. En este tipo de situaciones, para poder regularizar esa situación, es mediante el juicio de usucapión, o sucapión también se le conoce, o de prescripción adquisitiva. Este es un juicio que se tiene que tramitar ante un juez. Comúnmente se le conoce como juez civil, pero tiene requisitos, tiene características que se deben de cumplir para que la probabilidad de obtener una sentencia favorable y se pueda obtener un documento oficial que diga que la persona que compró de forma privada pues es el propietario, el titular de un bien inmueble. En varias ocasiones, cuando se realizan este tipo de compras y ventas, normalmente, o es muy común, que la parte que vende pues se retire, digamos, del lugar en donde está
posiblemente estaba viviendo en la casa, la vendió y pues se va a otro lugar y ya no se sabe en dónde vive. Esto es de lo que vemos más comúnmente en este tipo de situaciones. Entonces, aun y cuando sea esto, digamos que es lo normal, se deben de cumplir otros requisitos. Uno de los requisitos es que la persona que compró de forma privada, a la fecha en que se va a promover el juicio, ya transcurrieron mínimo 5 años o más de 5 años de que se realizó la compra de forma privada. Que desde que compró la casa, el departamento, pues tomó posesión de ese inmueble y a partir de que tomó posesión, pues se presentó, digamos, públicamente en la casa, en el departamento, se presentó con los vecinos, digámoslo de alguna forma, se ostentó como propietario, como dueño. Los vecinos del lugar conocen o lo conocen como el nuevo propietario, como el nuevo dueño, y que, digámoslo, como lo dije hace un momento, hay ocasiones en que a veces las personas, sin ser dueños, sin ser titulares de una casa, lo venden. O hay ocasiones en que cabe el ejemplo porque precisamente todo esto de los requisitos se trata de, porque se van a exponer, se van a manifestar en una demanda estos requisitos, y a veces las personas se meten, invaden bienes inmuebles y pretenden realizar este tipo de juicios. Y eso no, porque se están metiendo a la fuerza. Entonces, estos son los requisitos principalmente. Uno, que efectivamente pues, se haya celebrado la compra de forma privada, que se tenga físicamente el contrato privado. Otro, que transcurrieron ya más de 5 años y que la persona, desde que compró el inmueble, se ha ostentado ante los vecinos del lugar, que él es el propietario, que él es el dueño. Incluso ha hecho o ha realizado trámites administrativos, por ejemplo, de una casa, pidió el servicio de agua, de luz, se dio de alta en el municipio. Si estamos hablando de municipios, fue al catastro para pagar o para realizar los trámites del impuesto predial y se ha ostentado como dueño en todo momento. Entonces, con estos requisitos, físicamente se redacta una demanda y esta demanda se va a presentar ante un juez. En esta demanda incluso se tiene que mencionar que hay testigos que van a confirmar esta situación de que la persona compró esa casa, que lleva viviendo más de 5 años, que los vecinos del lugar lo conocen como el dueño, como el propietario, porque pues desde hace tiempo se presentó ante ellos. Incluso con testigos se tiene que respaldar toda esta situación y mínimo son 2. Se presenta físicamente una demanda ante el juez, se le hace mención cómo se adquirió la propiedad mediante un contrato privado, pero se demanda a la persona que te vendió y se demanda a la persona que aparece como titular en el registro público de la propiedad. Yo te di 2 supuestos. Uno, en donde una persona propietaria de un bien inmueble directamente le vende a la persona. Y el otro segundo supuesto es cuando esta segunda persona le vende a la otra. Si estamos hablando de este segundo supuesto, entonces esta persona va a demandar a quien le vendió y va a demandar al que aparece en el registro público de la propiedad como propietario, como titular de ese bien inmueble. Si fuera el primer supuesto, entonces únicamente se va a demandar a la persona que vendió en un primer momento, porque él era el titular, él era el que estaba inscrito en el registro público de la propiedad. Y como lo dije hace un momento, como en muchos de estos casos ya no sabemos en dónde vive, pues eso se expone en una demanda, que se va a demandar a tal persona, pero que a la fecha se ignora su domicilio. Y esto es necesario e importante. Una vez que lleva sus formalidades, obviamente la demanda se acompaña con documentos, con pruebas, con los nombres de los testigos. Una vez que se presenta en el juzgado ante el juez observa esa demanda y le empieza a dar trámite y ordena
una búsqueda de la persona que mencionamos que nos vendió. Esta búsqueda la realiza porque el juez manda oficios a diferentes instituciones, por ejemplo el INE, el IMSS, a Comisión Federal de Electricidad, para ver si ellos tienen algún dato de la persona que nos vendió, un domicilio. Normalmente en este tipo de juicios no aparece el domicilio, es normal, digamos. Y una vez que se agote esta etapa, entonces el juez manda a realizar publicaciones en los periódicos, edictos, con el fin de tener el domicilio o de llamar a la persona que nosotros mencionamos que nos vendió para que se presente al juicio. Hay ocasiones en que sí se localiza un domicilio, incluso se hacen ciertos trámites ante el juez para mandarlo a traer al juicio, informarle que hay una demanda en donde se está mencionando que esa persona vendió el bien inmueble, pero no se presentan. Pero bueno, vamos a partir sobre la base de que no aparece el domicilio de la persona que vendió. Precisamente, como lo dije hace un momento, de que estamos hablando de que vamos a actuar con hechos verdaderos, hechos que realmente sucedieron, precisamente entonces, independientemente de que no se encuentre el domicilio de la persona que vendió, pues se tiene que llevar el juicio, el procedimiento. En ese juicio, en ese procedimiento va a haber audiencias, y en estas audiencias se va a entrevistar, se va a interrogar a la persona que está iniciando el juicio, el que compró, y se va a cuestionar también a sus testigos. Y obviamente se van a valorar los documentos, el contrato privado, todo lo que ha realizado, gestiones administrativas, para acreditarle al juez que efectivamente lo que tú estás mencionando, que compraste una casa, un departamento de forma privada, que lo hiciste de buena fe, ignorando que en el momento de que tú compraste la casa necesariamente lo tenías que hacer ante notario público para que plenamente se reconociera esa calidad de dueño. Pues bueno, precisamente mediante esta audiencia entonces es la forma en que ahora se debe de regularizar esa situación. Por eso este juicio, el objetivo del juicio es, con las pruebas suficientes y con los testigos, acreditarle al juez que efectivamente tú lo hiciste, que tú compraste un bien inmueble, que tú te has sustentado como propietario, como dueño en todo momento, y que lo que buscas ahora es que se te reconozca esa calidad plenamente de propietario, de titular. El objetivo es que el juez dicte una sentencia a tu favor en donde reconozca que efectivamente tú hiciste ese acto, compraste ese bien inmueble de forma privada y te has sustentado como propietario, como titular. Entonces, esta sentencia que se dicte, y que eso es lo que se busca, que sea dictada a tu favor, físicamente esa sentencia va a ser tu título de propiedad, como si fuera tu escritura pública, porque en esa sentencia que dicte el juez, que ya es un documento oficial, va a aparecer que tú le compraste a tal persona en cierta fecha un bien inmueble, y debido a ciertas circunstancias ahora se te reconoce que tú eres el propietario, el titular. Y por medio de esta sentencia a tu favor, el juez ordena, ya no el notario, el juez ordena que se te dé de alta en el registro público de la propiedad, que se dé de baja al que estaba registrado anteriormente y que se te dé de alta a ti. Esta es la forma en que se puede regularizar aquellas situaciones en donde se compró una casa, un departamento, algún terreno, pero únicamente se celebró un contrato privado. Ya que si no se regulariza, si no se tramita este juicio, que es el más recomendable, pues pueden pasar años. Es decir, alguien compró una casa de forma privada, se metió a vivir, lleva 20 años, 30 años viviendo, nadie lo ha molestado, pero físicamente no tiene ningún documento oficial que lo respalde, que diga que él es el propietario, que él es el titular de ese bien inmueble.
y está en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque sí ha habido casos en que aparecen terceras personas y le reclaman la propiedad a la que lo compró de forma privada. Y si él no tiene un documento oficial legal para decir no, esta propiedad es mía, pues no va a poder o se le va a complicar defender su propiedad. Entonces, mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, es como se puede regularizar esta situación cuando se compran casas, departamentos de forma privada, para que en el futuro se pueda obtener un documento público, una escritura pública que quede inscrito en el registro de la propiedad, registro público de la propiedad, y que de esta forma, ahora sí, sea plenamente propietario de su bien inmueble. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos tu caso, te damos respuesta y de esta forma podemos agendar una asesoría. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.